Descubierto el increíble engaño, esposa pide divorcio, marido enfrenta una transformación sorpre. La mañana del 14 de agosto comenzó como cualquier otra en casa de Javier. Sonaban las risas de sus hijos mientras Ana, su esposa, preparaba el desayuno. Sin embargo, en un instante, todo cambió. Ana se sentó frente a él, su expresión grave contrastando con la algarabía infantil que los rodeaba. Javier, tengo que decirte algo. Sus palabras, suaves y amargas, fueron como un balde de agua fría. He decidido pedirte el divorcio. Estoy con alguien más. Su voz se desvaneció en un eco desgarrador que retumbaba en la mente de Javier. Con el corazón constreñido, luchó por comprender esa realidad. Un torbellino de emociones lo invadió, desconfianza, traición, dolor. Los recuerdos de años compartidos, las promesas de amor eterno, ahora parecían sombras distantes. En un mundo que parecía desmoronarse, Javier sintió como el aire se le escapaba. El dolor era físico, una presión apremiante en su pecho. Las risas de sus hijos resonaban como un eco de felicidad que contrasta brutalmente con su desolación. ¿Cómo podría seguir adelante sin Ana? ¿Cómo enfrentaría las miradas inquisitivas en la calle, el murmullo de los vecinos que lo verían como el hombre abandonado? Los días transcurrieron en una especie de niebla. Javier se refugiaba en su taller, pero incluso allí, el aroma de la gasolina no lograba ahogar sus pensamientos oscuros. Una tarde, su abuela apareció sin aviso, trayendo consigo una caja de madera desgastada. Es algo que perteneció a tu bisabuela, le dijo con una voz suave, como si tratara de calmar una tormenta. Su negocio de repostería. Javier no pudo evitar reírse, una risa amarga. Él, un mecánico de coches, involucrándose en la repostería. Pero al ver la chispa en los ojos de su abuela, sintió una extraña atracción por la idea. Quizás eso podría distraerlo, o peor, un recordatorio constante de lo que había perdido. Mientras su abuela le contaba historias sobre galletas y pasteles que unían a la familia, algo dentro de Javier comenzó a cambiar. La repostería podría ser un refugio, un lugar donde el dolor se transformara en algo bello. Pero el miedo lo acechaba. ¿Y si fracasaba? Mientras mezclaba ingredientes por primera vez, la ansiedad le rozaba la piel. Temía no ser lo suficientemente bueno, temía que nadie lo reconociera como algo más que un mecánico. A medida que se adentraba en este nuevo mundo, los murmullos de sus vecinos resonaban frenéticos en su mente. Una cosa era ser mecánico, y otra arriesgarse a ser considerado un pastelero aficionado. La presión crecía cuando se enteró del concurso de repostería local, un evento que solo alimentó su inseguridad, especialmente con Ana compitiendo con un chef famoso. Cada galleta que horneaba era un recordatorio de su fracaso personal, de su amor perdido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso ya estaba aquí, y Javier sentía que estaba en una cuerda floja. Entre los aromas de vainilla y chocolate, la angustia lo presionaba. No solo iba a exponer su receta, sino su esencia misma ante un jurado severo. Respiraciones entrecortadas, manos sudorosas, todo a su alrededor parecía un torbellino. Cuando su turno llegó, el escenario era brillante pero desolador. Miradas curiosas se posaban en él, interrogando su valentía. Mientras el jurado olfatea sus postres, Javier se preguntaba si su esfuerzo iba a ser suficiente. La voz de Ana resonaba en sus oídos. Un eco de lo que había sido su vida. Era su momento de brillar o de sucumbir en el olvido. La tensión crecía, y el veredicto estaba a punto de cambiar todo. En su pecho había un grito de desesperanza. ¿Podría reconquistar no solo el concurso, sino el respeto que había perdido? ¿O sería solo un simple mecánico por siempre? En el corazón del concurso, la luz del jurado se centró en Javier mientras él abría la caja que contenía sus galletas decoradas.
La fragancia del chocolate y la vainilla que habían desbordado su taller lo envolvía, pero en ese momento se sentía cada vez más un impostor. Las miradas de sus hijos, aquellos pequeños que solían ver al papá como el héroe del taller, parecían ausentes, como si esperaran mucho más que un simple postre. Los jueces comenzaron a probar. Uno alzó una ceja, su mirada impregnada de crítica. Javier tragó saliva, sintiendo como la corrosiva adrenalina se apoderaba de él. Cuando uno de los jueces soltó un interesante mientras anotaba, un escalofrío de miedo recorrió su espalda. Sin embargo, había algo más dentro de él, una chispa de desafío. No podía dejarse vencer por el desprecio, era momento de mostrar su valía. Tras las probadas, el jurado se retiró momentáneamente para deliberar, y Javier aprovechó para buscar en su interior. Recordó las historias de su abuela, cómo sus galletas reunían a la familia en tiempos difíciles. Más allá de un simple concurso, esto era acerca de volver a conectar con su esencia. Se percató de que no necesitaba ganar para validarse, se trataba de reivindicar su propio camino. Aún así, la presión seguía aplastándolo, los minutos se transformaron en horas y, de repente, regresaron los jueces. El ambiente se tornó tenso, había un aire de impermanencia. Javier, el jefe del jurado, se dirigió a él con una seriedad abrumadora. Tus galletas tienen buen sabor, pero no hay nada innovador. Sin una firma propia, no has logrado destacar entre los demás. Una ola de desánimo lo golpeó, un eco de su vida anterior. Al igual que en su matrimonio, se sentía insignificante, olvidado. Mientras el jurado seguía discutiendo, su mente subía en una montaña rusa emocional. ¿Acaso era un fracaso en todo lo que hacía? Se dio cuenta de que permitir que las sombras del pasado dominaran su presente era la verdadera derrota. La voz del jurado se apagó en su mente mientras él se sumergía en una epifanía. No iba a permitir que este revés lo definiera. Urgentemente, comenzó a planear cómo podría mejorar, cómo podría fusionar lo que amaba, su afición por los coches y por la repostería. ¿Por qué no crear una línea de postres inspirados en el mundo automovilístico? Podía usar moldes en forma de coche, agregar toques de sabor atrevidos que también evocaran adrenalina. El jurado finalmente anunció que no avanzaría a la siguiente ronda, pero Javier, por primera vez, sentía que había tomado control de su destino. Así que, aunque este no era el final que había esperado, sí era un nuevo comienzo. De este proceso, había comenzado a descubrir una parte de sí mismo que había estado dormida, su creatividad. La siguiente semana recibió la visita inesperada de su amigo Miguel, un chef local que había encontrado éxito en la cocina. ¿Por qué no me muestras tus galletas, Javier? Quizás pueda darte algunas ideas, le sugirió con entusiasmo. Así, ante la invitación de Miguel, Javier vio una nueva oportunidad de evolución y decidió que no se quedaría estancado en el lamento. Quizás este era el momento para forjar su propio camino y recuperar la pasión que había perdido. Y mientras su amigo se acercaba para ayudarlo, Javier se dio cuenta de que la repostería podría no ser solo una distracción, sino una nueva pasión donde pudiera canalizar su dolor y sus anhelos, transformándose completamente en el proceso. La apariencia misma de su vida podía cambiar, pero la lucha por redescubrirse continuaba. El camino que tenía por delante no sería fácil, y el riesgo de fracasar acechaba de nuevo. Pero en su corazón, Javier sabía que, a pesar de los obstáculos, la única manera de avanzar era enfrentarlos y aprender de ellos. Justo cuando se disponía a comenzar a experimentar con nuevas recetas, una notificación inesperada en su teléfono lo distrajo. Ana había decidido participar en el próximo mercado gastronómico de la ciudad. El desafío de su vida estaba a punto de intensificarse de una manera que él nunca había anticipado. Javier sintió que el aire se le escapaba al leer la notificación en su teléfono. Ana, su esposa, había decidido participar en el próximo mercado gastronómico, un terreno que simbolizaba no solo la carrera culinaria, sino también el espacio de la creatividad donde él había luchado por establecer su voz. Su corazón latía con desasosiego. Miguel, aún en su taller, percibió la tensión en el rostro de Javier. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó, casi con un tono que insinuaba que algo más profundo se estaba gestando. Javier no podía ocultarlo, así que, con una mezcla de incertidumbre y determinación, compartió la noticia de Ana.
La participación de su esposa no solo resaltaba la aparente ineficacia de sus propios esfuerzos, también traía consigo el temor de ser eclipsado por su talento. Debes usar esto como impulso, no como un lastre, aconsejó Miguel, buscando reavivar la llama en Javier. Si ella va a estar allí, tú también debes estarlo, y más aún, debes destacarte. Aquella frase resonó en el interior de Javier como un llamado a la acción. Decidiría no solo asistir, sino también presentar algo que capturara su verdadero espíritu. La próxima semana, Javier se metió de lleno en la cocina, entregándose a la creación de recetas que fusionaran su pasión por los coches con la repostería. Comenzó experimentando con galletas en forma de automóviles, un reto que requería precisión y dedicación. Cada nuevo diseño era un reflejo de su deseo por destacar. Con cada batch que salía del horno, Javier sentía cómo la confianza empezaba a restablecerse en su interior. Sin embargo, la sombra del miedo seguía presente. Cada vez que pensaba en Ana y cómo sus nuevas creaciones podrían ser recibidas, se cuestionaba si realmente estaba preparado para el escenario. Se sentía atrapado entre la euforia de su redescubrimiento y la ansiedad de la competencia. ¿Podría realmente mostrar su trabajo en un espacio donde también brillaría la luz de su esposa? Miguel, consciente de la evolución de su amigo, lo instó a encontrar no solo su voz, sino también su historia. Las galletas son solo galletas. Necesitas una narrativa, Javier. ¿Cuál es el motor que impulsa tu pasión? Esa pregunta lo llevó a reflexionar sobre su infancia, sobre las memorias de su abuela y sus historias compartidas. Así como su abuela había usado la cocina para unir a la familia, Javier decidió que también podía usarla para reconciliarse consigo mismo y con su nueva vida. Cada tarde se convertía en un laboratorio de sabores y texturas. Su cocina, una vez un refugio de inseguridades, se transformó en un espacio de expresión creativa. En cada receta que creaba, no solo estaba experimentando con ingredientes, sino también sanando su propia narrativa. Las galletas de coches comenzaron a llevar nombres, títulos que evocaban recuerdos, la velocidad de la infancia, el giro de la vida. De repente, su obra no era solo un medio para salir adelante, sino un reflejo de su propia lucha y resurgimiento. El día del mercado se acercaba, y Javier se encontraba parado ante un nuevo dilema. Había crecido, pero ¿era suficiente para enfrentarse a la brillantez de Ana? Al tiempo que sus manos moldeaban la masa, su mente cuestionaba. La inseparable conexión entre ambos comenzaba a tejerse en su espíritu, pero además de eso, surgía un desafío interno. ¿Estaba listo para asumir lo que vendría? Con el mercado a la vista, Javier tomó una decisión clave: sería el momento de presentarse a sí mismo, sin importar cómo se comparara con Ana. Estaba listo para mostrar su crecimiento y su esencia. Mientras finalmente sacaba del horno una tanda de galletas, sintió que el auténtico reto no solo era en el mercado, sino en atreverse a ser quien realmente había comenzado a descubrir. A medida que se organizaba para aquel día decisivo, una llamada de Ana interrumpió su concentración. Javier, necesitamos hablar. Estoy sintiendo que esto va mucho más allá de un simple mercado. La incertidumbre se apoderó de él una vez más. ¿Qué quería decir con eso? La transformación que había comenzado en él estaba a punto de enfrentar un nuevo nivel de complejidad. La voz de Ana sonó tensa al otro lado de la línea, como una cuerda a punto de romperse. Javier sintió como su estómago se encogía, temiendo una revelación que cambiaría el curso de su vida. ¿Qué es lo que necesitas decirme?, preguntó, intentando mantener la calma. Las palabras no salieron como él esperaba. Un laberinto de emociones se apoderó de su mente, lleno de imágenes de su vida en pareja, de sus sueños compartidos que parecían formarse cada vez más lejos. Sé que esto es difícil, pero he estado sintiendo que no estoy siendo fiel a mí misma y a nosotros, respondió Ana, su voz apenas un susurro, apenas suficiente para contener el abrumador peso de lo que estaba a punto de desvelarse. La angustia que sintió Javier no solo se debía al contenido de la conversación, sino a esa sensación de estar frente a un precipicio, a un descontrol que lo había amenazado durante años. Mientras escuchaba, su mente comenzó a cuestionar. ¿Estaba realmente prestando atención a su propio crecimiento? Las palabras de Miguel resonaban en su mente: usa esto como impulso. Pero ¿cómo podía usar el dolor de su relación como una herramienta para su crecimiento personal?
La voz de Ana se desvanecía en un eco distante mientras luchaba con un torrente de pensamientos. Javier, siento que he estado persiguiendo una imagen de la felicidad que, quizás, nunca existió, continuó Ana, sus palabras llegando como ondas que lo golpeaban en la cara. Quiero hacer lo que amo y ser sincera conmigo misma. Pero eso puede que no incluya. De repente, algo en la voz de Ana hizo clic en Javier. Había estado tan absorto en su propia lucha por ser reconocido y resurgir en su campo que había pasado por alto las inquietudes profundas de su esposa. Quería que ella tuviera éxito, que brillara, pero ¿a qué costo? La idea de un divorcio surgió como un fantasma en su mente, y por primera vez, se dio cuenta de que enfrentar su propia verdad emocional involucraba más que solo su éxito en la cocina. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, el eco de su voz era más fuerte que el de sus pensamientos descorazonadores. No era solo que su relación estaba cambiando, sino que también enteramente se estaba transformando él. La posibilidad de su fracaso se entrelazaba con el deseo de crecimiento personal. La autocompasión y la empatía eran ingredientes que faltaban en su vida. Necesito que seas parte de este viaje, pero no puedo seguir viviendo en la sombra de lo que una vez fue nuestra vida juntos, explicó Ana. La sinceridad de su declaración lo golpeó. ¿Cuánto de su propia explosión creativa había estado dictada por miedos y no solo por deseos genuinos? Voy a aceptar lo que venga, Javier respondió, tomando una decisión que no solo lo afectaría a él, sino a su relación con Ana. Era momento de enfrentar la realidad que se habían creado. Todo lo que había estado cocinando no solo eran galletas, eran las piezas de su vida, sus momentos compartidos y un reflejo de unión que habían tejido a lo largo de los años. Mientras colgaba, Javier sentía una mezcla de claridad y confusión. La pregunta persistía: ¿pueden dos personas crecer juntas aun cuando sus caminos parezcan divergentes? No solo estaba en juego su éxito personal, sino su capacidad de permitir que ambos florecieran. La noche antes del mercado, Javier se sentó solo en la cocina, rodeado de sus creaciones. La incertidumbre se encontraba en cada esquina. Con las galletas en sus manos, se dio cuenta de que quizás la clave no era solo reconocer su propio viaje, sino también el de Ana. Estaría listo para compartir su inseguridad en este nuevo diálogo creativo que comenzaba a erigirse entre ellos. Mientras contemplaba el futuro, cerró los ojos y respiró hondo. El mercado no sería un simple evento, sino el escenario de un nuevo capítulo para ambos. Javier se sintió más fuerte que nunca, no por la ansiedad de la competencia, sino por el deseo de explorar lo que eso significaría para ellos. Y, cada vez más, se dio cuenta de que la verdadera meta era reencontrarse. No solo con su propia identidad, sino también con la de Ana. Pero mientras se sumergía en sus pensamientos, otro mensaje llegó a su teléfono. Era una notificación de Ana que lo dejó helado. Javier, he tomado una decisión. Quiero que lo sepas antes de que sea demasiado tarde. La fría oleada de incertidumbre lo atravesó de lado a lado. ¿Qué decisión estaba a punto de comunicarle? Javier se quedó inmóvil, su mirada fija en la pantalla del teléfono. Las palabras de Ana se repetían en su mente como un mantra aterrador. Una decisión. ¿Qué tipo de decisión? La incertidumbre le causaba escalofríos. No podía evitar pensar que ese mensaje era el precipicio más importante de su vida, un punto de inflexión del que no podría volver atrás. Decidió que la primera acción debía ser clara: concentrarse en su cocina. Las galletas podían ser más que un simple producto. Podían ser el símbolo de su resistencia, de su crecimiento interno. La idea se convirtió en una balanza en la que pesaba su dolor emocional contra la energía que podía canalizar en su trabajo. Si lograba crear algo bello en medio de este caos, quizás eso le daría la fortaleza necesaria para enfrentar la conversación con Ana. Mientras su mente se enredaba en los detalles de la receta, Javier recordó cómo cocinaba junto a su abuela de pequeño. El aroma de las galletas recién horneadas se fusionaba con recuerdos de risas y enseñanzas sobre la vida. Esa conexión, ese legado, era lo que necesitaba retomar. Las masas de su empanada y las mezclas de sus galletas se convirtieron en un ejercicio terapéutico. Cada ingrediente se sumaba a su intención de transformar su situación actual en algo positivo. Durante horas, la cocina se llenó de aromas y pequeños momentos de paz. Sin embargo, había un eco de su realidad que nunca desaparecía.
¿Cómo podía seguir adelante si su vida personal se tambaleaba? El mercado estaba a la vuelta de la esquina y debía estar preparado para presentar no solo sus creaciones, sino también su verdad. Era un desafío significativo, uno en el que implicaba su corazón tanto como su talento. Al terminar su sesión de cocina, Javier se sentó de nuevo, sintiendo la fatiga del día. Las galletas alineadas en la mesa eran un símbolo de su esfuerzo, pero el espacio vacío de comunicación con Ana lo golpeaba con mayor fuerza. Quiere ser parte de algo más grande, de un crecimiento mutuo, pero la incertidumbre de su situación actual lo frenaba. Al revisar de nuevo su teléfono, la expectativa de un nuevo mensaje le hizo sentir que estaba en una cuerda floja emocional. La decisión de Ana no podía ser ignorada. Le costaba aceptar que ella necesitaba espacio para crecer, pero sentía que hacerlo significaba aceptar su posible pérdida. Los dilemas morales invadían su mente. ¿Debía priorizar sus deseos o entender la necesidad de Ana? Quizás no se trata solo de mí, musitó, intentando encontrar sentido en el torbellino de pensamientos. Reconocer que no podía controlar todo podría ser un primer paso hacia su propia evolución. La aceptación era el siguiente ingrediente que debía integrar en su vida. Había que cocinar con los desafíos. Decidido a no permitir que la tristeza lo consumiese, Javier planeó su día siguiente con una estrategia renovada. Se dirigiría al mercado no solo para vender, sino para reafirmarse. El escenario sería testigo de su transformación, sería un momento de exposición y riesgo. Necesitaba que su creatividad se liberara, y en ese contexto, soñar se hacía vital. Antes de dormir, escribió una nota sobre lo que realmente significaba el crecimiento. La idea de colaborar y ser parte del viaje de Ana se apoderaba de sus pensamientos. Y fue en ese punto que los ojos de Javier se cerraron, llenos de un anhelo renovado de reconexión. La mañana llegó abruptamente, trayendo consigo el peso de las decisiones y las expectativas. Tomó un trago de café, sintiéndose al borde de un precipicio no solo en su vida personal, sino también en su carrera. Pero cuando al fin salió, una notificación le volvió a sacar el aire. Javier, necesito verte hoy. Debemos hablar sobre esto cara a cara. Las palabras estaban cargadas de significado y urgencia, y Javier sintió que el momento de la verdad estaba cerca. Javier dejó que el mensaje reverberara en su mente, llenándolo de una mezcla de inquietud y determinación. Su camino rumbo al mercado se sentía pesado, como si cada paso en pavimento estuviese atado al peso de sus miedos. Sin embargo, había algo más, una voz interior que le urgía a transformar esta angustia en acción, en creación. Al llegar a su puesto, el bullicio del mercado le dio la bienvenida como un viejo conocido. La multitud, los gritos de los vendedores, y el aroma de productos frescos lo envolvieron, conectándolo a su razón de estar allí. Puso las galletas en la mesa, cada una representación de su esfuerzo y dedicación, con un rótulo que decía hechas con amor y valentía. Mirar esa simple frase lo animó, como si cada palabra le recordara la importancia de la autenticidad en su trabajo. Los clientes comenzaron a acercarse, y las primeras ventas comenzaron a fluir. Mientras interactuaba con ellos, se dio cuenta de que su pasión podía ser un gran motor, un refugio donde podría refugiarse del dolor que Ana había traído a su vida. Cada risa, cada halago por sus galletas se sentía como una pequeña victoria, un recordatorio de que, pese a la incertidumbre, había belleza en su esfuerzo, pero en medio de la alegría, su mente no podía dejar de regresar a Ana. Preguntas sobre su situación se agolpaban en su cabeza como nubes oscuras. ¿Qué significaba para ella esta conversación? ¿Qué pensaría de sus galletas? ¿Las vería como una pasión genuina o simplemente como una distracción? Se cuestionaba mientras trataba de concentrarse en la atención a sus clientes. A medida que las horas pasaban, algo misterioso comenzó a suceder. La gente se detenía más seguido en su puesto. Muchos se acercaban no solo por su producto, sino también por su historia. Sus miradas de interés lo empujaron a abrirse, a compartir su proceso. Cada anécdota sobre la cocina con su abuela y sus intentos por superar el reto personal despertaba conexiones profundas con quienes lo escuchaban. A través de esos intercambios, Javier descubría una inesperada satisfacción al compartir su vulnerabilidad. Sin embargo, cuando el sol comenzaba a descender, la realidad de Ana volvió a imbuir su estado de ánimo. Un profundo anhelo por la conexión emocional lo asaltó.
Quizás lo que quiera de ella es más que una simple conversación, reflexionó. No solo deseaba entender su decisión, sino también compartir su propia transformación. Estaba en el proceso de reinventarse, y anhelaba que ella formara parte de ese viaje. Al finalizar su jornada, Javier recogió rápidamente su puesto, sintiéndose simultáneamente empoderado y ansioso. La jornada había sido un éxito rotundo, algo que al principio no habría imaginado. Sin embargo, el eco de la inminente charla con Ana lo seguía como una sombra. Esa noche, no podía desconectar su mente del desafío que le esperaba. Se sentó, sacó una hoja y un bolígrafo y empezó a escribir. Esta emoción dolorosa puede transformarse, no debe ser un final, sino un nuevo principio, se dijo mientras exponía sus pensamientos. A medida que escribía, entendió que su crecimiento personal no debía depender de la relación con Ana, era una búsqueda individual que debía sostenerse por sí misma. Cuando finalmente se dispuso a dormir, Javier sabía que el encuentro con Ana tendría que ser tanto un momento de claridad como de riesgo. Mañana se encontrarían, y ese reencuentro podría ser la bisagra que transformase su dolor en posible entendimiento. Su teléfono sonó de nuevo sin previo aviso. El mensaje era claro: necesito que llegues antes de la tarde para poder hablar. La urgencia de sus palabras provocó que el corazón de Javier palpitara con más fuerza. La conversación se perfilaba como un nuevo terreno, lleno de posibilidades. ¿Sería el momento donde ambas vidas convergerían en una nueva dirección? La posibilidad de perder a Ana lo atormentaba, pero también lo inspiraba a esforzarse por hacer el cambio que necesitaba. Despertar y confrontar el riesgo era su próximo desafío. La verdad se aproximaba, y en su interior, la pregunta seguía resonando: ¿qué estás dispuesto a arriesgar por tu propio crecimiento? Javier se despertó con el sonido del despertador, y una oleada de emociones lo abrumó. Una mezcla de ansiedad y determinación lo empujó a levantarse. Había pasado toda la noche reflexionando sobre el mensaje de Ana, y la urgencia detrás de sus palabras retumbaba en su mente. La charla que tenían por delante era más que un simple encuentro, era la oportunidad que necesitaba para definir su camino, para reafirmar su valor y avanzar en su proceso de transformación personal. Mientras se preparaba, cada paso hacia el espejo se sentía como un ritual. Se observó detenidamente. El hombre que había visto en los últimos meses estaba marcado por la tristeza y la confusión, pero el Javier de ahora comenzaba a vislumbrar un cambio. Las galletas que había vendido se habían convertido en más que un producto, eran un símbolo de su renacimiento personal, de su compromiso con la autenticidad. Al salir de su pequeño apartamento, sintió como el aire frío del día lo despertaba más aún. Se dirigió a la cafetería que frecuentaba antes de las reuniones con Ana, un lugar que había perdido su encanto, pero que ahora le parecía un espacio intermedio. Se sentó con un café entre las manos, reflexionando sobre las nuevas posibilidades que se abrían ante él. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha interna, cada cliente que había conocido en el mercado también llevaba su propio peso emocional, sus propias historias de transformación. Mientras la taza entre sus manos se enfriaba, algo dentro de él comenzó a moverse. Recordó las palabras que había anotado la noche anterior. El cambio no llegaría por arte de magia, debía tomar la iniciativa y, sobre todo, arriesgarse. Sus pensamientos se centraron en la conversación que iba a tener con Ana. No puedo permitir que mis miedos dicten lo que soy, pensó, decidido a acercarse a este diálogo con claridad y vulnerabilidad. Finalmente, tomó la decisión de no solo buscar respuestas, sino también de ofrecerle a Ana una versión de sí mismo que nunca había mostrado antes. Era el momento de presentarse como el hombre que estaba construyendo un futuro, uno que necesitaba ser compartido, sin importar el desenlace. La visión de su camino se expandió, y se dio cuenta de que estaba dispuesto a abrirse por completo. El trayecto hacia la casa de Ana se sintió tanto familiar como extraño. La ansiedad aumentó con cada semáforo en rojo que encontraba. Sin embargo, esa misma ansiedad lo impulsaba. No iba a conformarse con un final trágico, iba a luchar para ofrecer su verdad. Al llegar, una parte de él dudaba. ¿Sería capaz de expresar toda su vulnerabilidad? ¿Y si Ana no estaba lista para escuchar? No importa, pensó. La decisión de ser auténtico superaba sus temores.
Antes de tocar el timbre, su mente se trasladó a esas conversaciones sinceras con los desconocidos en el mercado. Las conexiones profundas que había cultivado le habían enseñado que compartir su historia era un acto de valentía. ¿Por qué no hacerlo ahora con Ana, la persona que más había significado en su vida? Se sintió, de repente, más sólido. Es solo una conversación, se repitió como mantra. Con ese pensamiento en mente, tocó el timbre, preparado para descubrir no solo lo que Ana tenía que decir, sino también lo que él estaba dispuesto a arriesgar por su propio crecimiento. La puerta se abrió, y la mirada de Ana lo sorprendió. En su expresión había una mezcla de sorpresa y algo que se asemejaba a la esperanza. Pero lo que él no esperaba era la pregunta que la acompañaba: ¿estás listo para la verdad, Javier? El momento que había anticipado se tornaba más intenso de lo que había imaginado. ¿Cómo respondería a un compromiso tan profundo? En su interior, el dilema crecía. La verdad podía doler, pero tal vez, solo tal vez, era el primer paso para liberarse. Enfrentar esa realidad era más que un reto, era una invitación a avanzar o a quedarse estancado para siempre. ¿Qué escogería? Sin tiempo para dudar, sintió que el aire se cargaba de significado. La transformación que había buscado estaba a un paso de convertirse en una verdad tangible. Su vida, y la de Ana, estaban a punto de cambiar para siempre. Javier respiró hondo y se sintió inmóvil. La pregunta de Ana emergió como un golpe de realidad. No solo le dependía escucharla, sino también responder a su propia existencia. En ese instante, comprendió que su transformación no se limitaría a aceptar la verdad de Ana, sino a confrontar sus propios engaños. Estoy listo, fue lo único que logró articular, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Ana lo miró, intrigada, como si esperara algo más sustancial. Las palabras eran, después de todo, solo el principio de un viaje que prometía desvelar un torrente emocional, algo profundo que ocultaba su visión de ambos, y quizás, de sí mismo. Mientras la invitaba a entrar, su mente empezaba a repasar su historia. Cada momento compartido con Ana había sido un escalón. Sin embargo, una sombra de duda lo seguía. ¿Eran realmente las decisiones que habían tomado un reflejo de lo que ambos deseaban, o simplemente una rutina cómoda que les mantenía alejados de la verdad? La conversación comenzó superficialmente, con anécdotas sobre su vida diaria, intercaladas con sonrisas nerviosas. Sin embargo, la esencia de la incomodidad palpitaba en el aire. Javier, decidido a abrirse completamente, se armó de valor para plantear el peso que llevaba en su interior. Ana, he estado pensando. Pero en lugar de continuar, la mirada de Ana se tornó grave y decidió no dejar pasar el momento. ¿Qué es lo que realmente quieres, Javier?, inquirió, como si supiera que se acercaba a un umbral irrefrenable. Sus preguntas lo empujaban al abismo de la reflexión personal. La respuesta no era fácil. ¿Qué quería? ¿Ser feliz? Pero eso era demasiado vago. Quería autenticidad. Quería seguridad, pero, sobre todo, deseaba transformación. Quiero ser yo mismo, sin máscaras. Quiero construir algo real, respondió, sintiendo cómo sus palabras comenzaban a moldear su futuro. Era un momento crucial. Las galletas que horneaba y vendía ya no eran solo un producto, simbolizaban su deseo de conectarse con los demás, de crear un impacto verdadero. En el fondo, sabía que esa búsqueda significaba arriesgarse a perder lo conocido. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de Ana se transformaba. Ya no era solo su confidente, se convertía en la testigo de su renacimiento. Y él, entonces, comenzó a contemplar sus propios anhelos. No podía permitir que el miedo lo atara a un pasado que le hacía daño. Esta nueva versión de él merecía ser explorada con autenticidad. El silencio se volvió pesado, y Javier sintió la necesidad de romperlo causando un pequeño temblor en su voz. No puedo seguir con esta vida solo por miedo al cambio. Esta vez no esperaba respuesta inmediata. Estaba buscando claridad en un camino que cada vez se tornaba menos nublado. Ana, que había estado absorta en sus pensamientos, finalmente rompió el silencio. Yo también tengo mis miedos, Javier, confesó. Algo dentro de él se removió. La conexión seguía existiendo, aunque cargada de tensiones.
Ambos atravesaban un mar de dudas y realidades. Javier sintió que era el momento de un nuevo nivel de vulnerabilidad. Si esto nos lleva a un final, prefiero la verdad a seguir viviendo un engaño, dijo con firmeza, y se dio cuenta de que su vida estaba residenciada en la voluntad de enfrentar el futuro. Cada palabra era una reafirmación de su deseo de cambiar. Ana lo miró intensamente, y en su mirada Javier encontró una mezcla de resolución y vulnerabilidad. Es un camino peligroso, Javier. Pero si ambos estamos dispuestos, podríamos encontrar una nueva historia. El eco de esas palabras lo resonó profundamente. Finalmente, sentía que podía construir algo nuevo, incluso ante la posibilidad de perderlo todo. El futuro se palpaba incierto, pero esa incertidumbre ya no era aterradora. Era, en cambio, un campo fértil donde podría sembrar las semillas de su nueva vida. La conversación, tensa y emotiva, les reveló que estaban listos para explorar lo desconocido. Pero justo cuando Javier pensaba que avanzaban hacia una resolución, Ana le hizo otra pregunta. Inquietante, ¿qué pasará si realmente no podemos salvar lo que tenemos? La duda se instaló abruptamente en el aire entre ellos. La respuesta pudiera ser la fractura final o un inicio renovado. Javier sentía la amenaza de lo inconcluso, un espacio donde el tiempo comenzaba a ser su más temido enemigo. ¿Sería capaz de soportar la brutalidad de la verdad, y aún así, construir un nuevo comienzo? Sin poder evitarlo, Javier sintió que su mente giraba como un torbellino ante la pregunta de Ana. La incertidumbre lo asaltaba, mientras una mezcla de miedo y determinación nacía dentro de él. ¿Qué pasaría si realmente no podían salvar su relación? Esa idea lo inquietaba profundamente, pero a su vez lo impulsaba a continuar con su transformación interna. Se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del atardecer iluminaba su rostro, y allí, en esa transición de colores, vio un reflejo de lo que podría ser su vida. ¿Podía realmente arriesgarse a perder lo que había construido hasta ahora por un futuro incierto? Pero, por otro lado, ¿valdría la pena seguir sosteniendo algo que carecía de autenticidad? Es la pregunta del millón, Ana, dijo, volteando hacia ella, pero creo que, de alguna manera, tenemos que estar abiertos a la posibilidad de lo que venga. No importa cuán aterrador sí. Su voz resonó en la habitación, y con cada palabra se sentía más fuerte. Ana sintió, aunque su mirada mostraba un mar de emociones. Javier vinculó ese momento con un despertar. Necesitaba cambiar, no solo por ellos, sino por sí mismo, para liberarse de una vida donde cada día se sentía como una repetición. Quizás sea el momento de dar el siguiente paso, de explorar qué significa ser yo mismo, en este contexto. La idea de salir de su zona de confort comenzó a tomar forma. Tenía que dejar de huir. Con una nueva determinación, decidió que no podía posponer más ideas que lo capturaban. Un nuevo proyecto comenzaría ese mismo fin de semana. Sus galletas podrían ser el inicio de un pequeño negocio, no solamente una actividad pasiva. Quiere crear un enfoque que conectara emocionalmente con las personas a través de su alimento, que las hiciera sentir algo real. Mientras planeaba, la conversación con Ana se intensificaba. Compartía su deseo de construir un espacio donde pudiera ofrecer algo más, un lugar donde las historias de sus clientes fueran la inspiración. Podría ser un refugio donde la gente venga, comparta sus vidas y se lleve algo dulce, claro, pero también un pedazo de conexión. Los ojos de Ana se iluminaban a medida que él daba forma a su visión. Pero Javier sabía que no podía depender solo de esta nueva idea para manejar la incertidumbre que venía. Este camino dependerá de nuestra disposición para enfrentarlo juntos, añadió, en un momento de vulnerabilidad. El día terminó, pero la conversación dejó en claro que cambiar de dirección no sería sencillo. Había que dar pasos concretos. Javier sentía que la transformación lo exigía, tanto personal como profesionalmente. A la mañana siguiente, en el transcurso de su rutina, Javier comenzó a notar cambios. Se deshizo de viejos patrones que lo ataban al pasado. Aquella decisión de aprovechar su pasión por las galletas lo llevó a varios cursos de repostería, mientras adquiría conocimientos sobre negocios. Se sentía vivo, generando ideas, incluso comenzando a seguir a otros emprendedores en redes sociales. El ímpetu no lo abandonaba, y cada pequeño paso aumentaba su confianza.
pero la transformación no solo se limitaba al ámbito profesional. Con cada avance, su relación con Ana se volvía un complicado mar de emociones. Miedos enredados, el deseo profundo de construir algo juntos, pero también la incertidumbre, suscitaban confrontaciones que no siempre eran fáciles. Javier sentía que cada conversación se profundizaba, desnudando sus preocupaciones más arraigadas, mientras se adentraba en la exploración de su nuevo yo, las amistades también se transformaban. Algunos amigos cercanos empezaban a alejarse, incapaces de entender el cambio mientras Javier se enfocaba en un camino de autodescubrimiento. Una noche, mientras revisaba su nuevo enfoque de negocio, recibió un mensaje inesperado de un viejo amigo que le advertía sobre las murmuraciones de aquellos que no apoyaban su progreso. En ese instante, sintió la inevitable prueba de sus decisiones. El dilema se volvía más apremiante. ¿Podría sostenerse firme en su deseo de transformación a pesar de la resistencia de algunos? Las respuestas a aquella compleja incertidumbre se harían evidentes pronto, y el futuro de su relación con Ana se volvía cada vez más incierto. Se dio cuenta de que, para avanzar, tendría que afrontar más que solo a sus miedos, también tendría que confrontar la lealtad a su vida anterior y a quienes la rodeaban. Mientras meditaba sobre esto, el teléfono sonó y el nombre de Ana apareció en la pantalla. No podía evitar la creciente sensación de que esa conversación marcaría un antes y un después en su vida. Un nuevo reto, una revelación que podría consolidarlo o derrumbarlo. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? El sol brillaba intensamente aquel día. Javier llegó al mercado decidido a enfrentarse a la realidad, no solo por sus galletas, sino también por lo que representaban, su crecimiento personal, sus miedos superados y su búsqueda de autenticidad. Sin embargo, en su interior lo inquietaba el eco de la conversación que había tenido con Ana. Hoy, más que nunca, estaba determinado a mostrar no solo su talento, sino a reivindicar su esencia. Desde que abrió su puesto, la gente se agolpaba. Cada cliente no solo ansiaba probar sus galletas, también deseaba escuchar la historia detrás de ellas. Cada palabra de aliento que recibía era como un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. Javier empezó a compartir anécdotas sobre la cocina con su abuela, la conexión emocional que había cultivado y cómo sus experiencias lo habían llevado a este momento de transformación. En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba vendiendo galletas, estaba ofreciendo una porción de su historia. Sus manos volaban mientras preparaba nuevas recetas, cada una fusionando su amor por los coches con su pasión por la repostería. Clientes emocionados comenzaban a ver sus creaciones no solo como un alimento, sino como una chispita de felicidad en sus vidas. La aceptación y el reconocimiento que tanto había anhelado estaban empezando a consolidarse. Sin embargo, no podía evitar que su mente divagara hacia Ana. La angustia por el pensamiento de que la perdería se mantenía presente, pero hoy en lugar de paralizarlo, ese miedo le daba energía. Le dio un nuevo impulso para ser auténtico en su expresión. Al final del día, sintió que había conquistado un pequeño pero significativo logro. A medida que comenzaba a recoger sus cosas, recibió un mensaje inesperado de Ana. Javier, ¿podemos hablar? He estado pensando en muchas cosas. Su corazón se aceleró. Esta vez, no se sentía víctima de sus propias inseguridades. Aunque el temor siempre podría estar presente, estaba decidido a ser honesto y genuino en su respuesta, sin dejar que la ansiedad lo dominara. Se encontraron en la misma cafetería donde tantas veces habían hablado de sus sueños. Ana lo esperó, su expresión revelaba una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Necesitamos hablar sobre lo que hemos estado evitando, dijo Ana, su voz firme, pero con un matiz de suavidad. Javier sintió que su energía se transformaba en algo tangible. Sí, lo sé. Yo también tengo mucho que compartir, respondió, dejando aflorar una confianza que no había sentido antes. Era momento de cambiar la narrativa, de convertir lo que en el pasado había sido dolor en crecimiento. Las palabras fluyeron entre ellos. Hablaron sobre sus miedos, sus aspiraciones y su deseo de crecer, no solo como pareja, sino como individuos. Ana confesó que su decisión de participante en el mercado gastronómico fue también un acto de autoafirmación. Quiero explorar lo que soy sin tener que encajar en un molde, reveló, mientras Javier se daba cuenta de que ambos estaban en un camino similar.
No tengo miedo de perderte, pero sí de no ser quien realmente soy, le confesó. La conexión entre ellos se reafirmó, ya que ambos comprendían que su transformación individual podría ser la clave para recuperar algo que parecía dar señales de desvanecerse. Un confort mutuo se instaló en la conversación, ya no era un conflicto, sino una danza hacia el entendimiento. Finalmente, Ana dijo, quiero que nuestro crecimiento no se sienta como una competencia. Podemos invitar la colaboración, la evolución juntos. Aquella frase se coló en el centro de su ser. Era un desafío, sí, pero también una oportunidad, un camino hacia un futuro brillante y compartido. Con esa conversación, Javier sintió que cada resentimiento se desvanecía. Había un nuevo entendimiento entre ellos. Era claro que su camino no se definiría por la cercanía o la distancia, sino por la autenticidad que ambos buscaban. Reunidos en sus sueños de ser creativos, encontraron la chispa que encendería no solo su relación, sino todo lo que podían construir juntos. Durante el resto de la semana, Javier se entregó con pasión a su nuevo proyecto, colaborando con Ana para crear una línea de galletas que reflejaban ambos mundos, el de la mecánica y el de la repostería. Incorporaron conceptos que les permitieron crecer juntos, eligiendo nombres y diseños que fascinaban a sus clientes. Imaginarlo junto a Ana en este nuevo capítulo lo llenó de satisfacción. El día del relanzamiento de su pequeño negocio llegó, y las sonrisas de sus hijos lo animaban mientras observaban cómo sus padres transformaban su amor en algo tangible. Javier había encontrado un sentido renovado de propósito, no solo como pastelero, sino como un ser humano que había superado sus miedos. Mientras atendía a sus clientes, sintió que había conquistado no solo el futuro incierto que lo amenazaba en el pasado, sino también un profundo respeto hacia sí mismo. Finalmente, Javier se dio cuenta de que la transformación había sucedido en su interior. Había aprendido a enfrentar y aceptar sus inseguridades, a convertir el dolor en una fuerza impulsora hacia el éxito personal. Al cerrar su día, en el fondo de su corazón, supo que su verdadera victoria era la conexión auténtica, no solo con Ana, sino con él mismo. La vida era un viaje de transformación que había comenzado a abrazar, y su historia había tomado un rumbo que lo llenaba de posibilidades. Era su tiempo. Era momento de abrazar el futuro con autenticidad. Recuerda, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.